Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando queremos perder peso, hay muchas personas que eliminan las legumbres de su dieta. ¿Pero es verdad que las legumbres engordan? Actualmente, las recomendaciones generales de frecuencia y consumo de alimentos de un patrón alimentario saludable nos dicen que debemos consumir legumbres al menos 2 veces a la semana, pero claro, no nos dicen cómo debemos consumirlas. Este patrón alimentario, o estas recomendaciones, mejor dicho, se basan en un patrón alimentario omnívoro. Si nosotros llevamos una dieta vegetariana o vegana, la recomendación de frecuencia de consumo de legumbres cambia totalmente. Se deben consumir legumbres a diario. ¿Por qué? Porque en estos casos en los cuales se eliminan los alimentos de origen animal, la principal fuente de proteínas serían las legumbres. Y aquí esto crea cierta confusión, ¿no? Porque claro, si yo sigo un patrón alimentario vegano y tengo que consumir legumbres a diario, que evidentemente se suelen buscar muchas más formas diferentes de consumir las legumbres, y eso es algo que puede marcar la diferencia. Bueno, si tengo que consumir las legumbres a diario, evidentemente esa recomendación que estamos haciendo por su consumo o por su contenido en proteínas, entonces también será válida para el patrón omnívoro. Pues no, en ese caso las legumbres no son una fuente de proteínas, sino una medio fuente de proteínas, porque también contienen carbohidratos. Y podríamos decir que en cantidades parecidas, mitad y mitad, por no ponernos a hacer números más complejos, ¿no? Porque realmente no es exactamente así, pero así podemos valorarlas. Mitad carbohidratos, mitad proteínas. En el caso de la dieta vegana, evidentemente la composición no cambia, pero priorizamos esa cantidad de proteínas porque no hay otros alimentos que nos proporcionen tanta cantidad. Bueno, sí, podemos combinarlo con frutos secos y semillas, pero evidentemente la cantidad de frutos secos y semillas que podemos llegar a ingerir a lo largo del día es más pequeña y debemos por ello priorizar el consumo de legumbres. ¿Cuáles son las legumbres? Las más conocidas, las más habituales, suelen ser las lentejas, garbanzos, judías, blancas, rojas, pintas, alubias, se les llama también en otros lugares, pero también tenemos guisantes, habas, altramuces, cacahuetes y soja. Esa ya nos empieza a sonar un poco más con los patrones alimentarios veganos. Es uno de los alimentos que cobran especial atención en las dietas veganas por su proporción de proteínas y por la composición de sus aminoácidos. Pero bueno, como este no es el tema del vídeo de hoy, después de hacer este pequeño repasito de las legumbres, vamos a ver si realmente esas legumbres engordan o no. Y quería haceros esta explicación previa porque evidentemente, ¿cómo vamos a recomendar el consumo diario de legumbres en personas con un patrón alimentario vegano y les vamos a estar diciendo que van a engordar? Pues aquí algo falla, ¿verdad? Bueno, realmente las legumbres, cuando nosotros hacemos una valoración de su composición nutricional, son muy interesantes. De ahí que se incluyan en esas recomendaciones habituales, no solo por su cantidad de proteínas o de carbohidratos, sino también por su cantidad de fibra, de vitaminas del grupo B y de algunos minerales que pueden mejorar también el total de nuestra dieta. Entre ellos, por ejemplo, el hierro que contienen las legumbres y el calcio que también podrían llegar a contener, aunque se absorbe un poquito más difícil. Pero bueno, tenemos ahí, como os digo, nutricionalmente la composición es muy interesante. ¿Qué ocurre cuando nos ponemos a dieta? ¿No? Vamos a ir pasando etapas. Nos ponemos a dieta porque hemos ganado un poquito de peso y automáticamente desaparecen las legumbres de nuestra dieta. Ojo, que no desaparezcan en una dieta vegana porque nos quedamos entonces sin comer. En un patrón alimentario omnívoro,
la mayoría de las veces, esto es estadística pura y dura, y luego ya me diréis si en vuestra casa ocurre así o si ya habéis empezado a cambiar la forma de preparar las legumbres. Bueno, la estadística nos dice que las recetas tradicionales de legumbres, que son estofadas, suelen ir acompañadas de derivados cárnicos, bastante cantidad. Chorizo, morcilla, costilla, panceta, lo que se os ocurra. Seguro que cada uno tenemos nuestra receta. Sé que muchos de vosotros ya preparáis las legumbres con verduras, sin adicionar esos derivados cárnicos. Y estoy segura de que habéis notado la diferencia, porque realmente las legumbres no engordan. Bueno, realmente podríamos decir que ningún alimento engorda, porque realmente nuestro equilibrio, nuestro balance energético es el que nos puede llevar a ganar peso o a perderlo. Aunque dentro de ese balance energético también tienen mucha importancia el tipo de alimentos que estamos eligiendo para conseguir esa energía. Es decir, no es lo mismo 1500 calorías de alimentos frescos, naturales, incluidas las legumbres, que 1500 calorías de comida rápida, ultraprocesada, incluso incluyendo alimentos cero, de esos 0% que no tienen calorías. El resultado no es el mismo en ningún caso. Volvemos a las legumbres. Si nosotros preparamos las legumbres de manera adecuada, con vegetales, que pueden ser estofadas o no, puede ser una ensalada de garbanzos, de judías blancas, incluso una ensalada de lentejas en forma de hummus, o podemos imitar algunas recetas más habituales por esa necesidad de incluirlas a diario de las dietas veganas. Hacer tortitas, hamburguesas elaboradas a base de legumbres cocidas, que pueden ser de bote, y con lo cual preparamos rapidísimamente esas recetas. ¿Por qué en este caso se siguen recomendando el consumo de legumbres preparadas de otra manera? Porque la sensación de saciedad que producen las legumbres es enorme. De hecho, si hiciésemos un listado con los alimentos más saciantes, nos llevaríamos alguna sorpresa, porque igual nos encontramos con que algunos de ellos son los que descartamos inicialmente cuando vamos a hacer una dieta de adelgazamiento. Entre esos alimentos que nos resultan más saciantes, y esto es muy interesante, la sensación de saciedad a la hora de perder peso, nos encontramos las patatas, en concreto las patatas cocidas, y nos encontramos las legumbres, en concreto también las legumbres cocidas, hervidas, sin aditivos, que luego podemos mejorar, claro. Aditivos me refiero a no aditivos industriales, sino aditivos de que nosotros añadimos otros ingredientes combinados con esas legumbres. He utilizado una palabra que, bueno, puede llevar a confundirnos. Sin más ingredientes, podríamos decir. Si yo me como un bote de 400 gramos de garbanzos cocidos, estoy segura de que no me cabe nada más. Y a nivel energético, bueno, bastante escasito, ya que no hemos añadido otros ingredientes que aumenten la energía. Si yo me tomo 200 gramos o 400 de patata cocida y nada más, me lleno y realmente mi cuerpo, en este caso, tarda mucho en gestionar, digerir y absorber esos nutrientes, y por lo tanto la sensación de saciedad es muy larga. Viene dada por esa combinación que tenemos entre el tipo de fibra que contienen estos alimentos, su cantidad de carbohidratos y, en el caso de las legumbres, también la cantidad de proteínas que contienen, que hace que aumente esa sensación de saciedad. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer una dieta de adelgazamiento en la que no queremos pasar hambre, hay alimentos que nos resultan muy interesantes, y son en concreto esos alimentos que aumentan la sensación de saciedad, es decir, las legumbres. Dieta de adelgazamiento con legumbres, con patata, probablemente nos da mucho mejor resultado, porque no tenemos, en primer lugar, la sensación de estar haciendo dieta, y en segundo caso, porque olvidaros de la sensación de hambre, que es algo que suele echar por tierra muchas veces esas dietas de adelgazamiento hipocalóricas.
Así que si nos volvemos a preguntar si es verdad que las legumbres engordan, esas preguntas ya sabéis que nunca tienen una respuesta clara. Muchas veces las legumbres engordan por cómo las preparamos, pero no por ser legumbres en sí mismas. Por lo tanto, no es necesario que las retiremos de la dieta pensando, imaginaros, es que he engordado unos cuantos kilos en estos últimos meses, pues quito las legumbres y así ya voy bajando de peso, porque claro, las legumbres me gusta prepararlas con muchos añadidos. Bueno, pues vamos a intentar cambiar esos añadidos, vamos a intentar cambiar esa forma de preparar las legumbres para aprovechar sus propiedades, tanto nutricionales como de saciedad, que como os digo, es uno de los factores clave para tener éxito en una dieta de adelgazamiento. ¿Que queremos reducir la cantidad de legumbres? En lugar de tomarnos un plato único de legumbres, podemos disminuir, reducir esa ración, esa cantidad, y tomar después un segundo plato. O preparar, como os he dicho antes, una de las opciones más habituales pueden ser las ensaladas. Si yo preparo una ensalada solo con garbanzos, por ejemplo, como ingrediente principal, y luego sí, pues le pongo un picadito de cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, que hacen aumentar la saciedad y también la vitamina C y otras sustancias bioactivas, voy a consumir más cantidad que si a esa ensalada le pongo una camita, una base de hojas verdes y después encima coloco la ensalada que ya he preparado de la misma manera que os acabo de decir. Es decir, la cantidad es muy importante también, no solo la calidad de los alimentos. Aunque cuando estamos consumiendo alimentos frescos naturales, a veces la cantidad pasa a un segundo plano porque es mucho más difícil que nos afecte negativamente a la salud. Pero bueno, es algo que evidentemente estamos hablando de dietas de adelgazamiento que también tendríamos que controlar y tener en cuenta. ¿Y cómo reducimos la cantidad? Añadiendo más cantidad de vegetales si queremos un plato único o utilizando dos platos y que el segundo plato sea proteico principalmente. Y así no tenemos que aumentar la cantidad de carbohidratos que ya nos las están proporcionando las legumbres. En este caso los garbanzos, que es lo que os he puesto de ejemplo. Así que ya veis que todo es muy relativo. Imaginaros, como os he dicho antes, que a una persona que sigue un patrón alimentario vegano le decimos que las legumbres engordan y que no las puede comer a diario. Pues nos cargamos, evidentemente, todos los alimentos que les proporcionan nutricionalmente más nutrientes esenciales. Así que es importante que tengamos en cuenta el valor real de los alimentos, que depende en muchas ocasiones de cómo los cocinamos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que no descartéis las legumbres de vuestra dieta por esa sensación de saciedad que ya os digo que es enorme. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.